Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. ¿Quién es Ana y por qué lloraba? Bueno, vamos a descubrirlo juntos en Primera de Samuel, capítulo 1. Qué gusto saludarte esta mañana. Bienvenido al estudio de cada día. Por favor, comparte este audio y por favor, recuerda, este es solamente una ayuda extra. Lo que queremos es que tú vayas directamente a la palabra de Dios. Dale, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es extraordinario. Estamos estrenando el libro Primera de Samuel. Originalmente, como lo sabes, hay Primera y Segunda de Samuel. Originalmente era un solo libro. También un dato muy importante, el primer libro de Samuel, la mayoría de este libro trata de la vida de Samuel. La última parte y el segundo libro hablan de David. Por eso se considera que es posible que Samuel haya sido el autor de esta primera parte, pero realmente no de todo. En segundo lugar, y algo muy valioso, es que este hombre cumple 3 roles que no cumplió otra persona. Él fue juez de Israel, ojo, el último juez. Él es también el puente para la época de los jueces al primer rey, que fue Saúl. En segundo lugar, él también fue levita y hizo funciones sacerdotales y también fue profeta. Así que prácticamente nadie más como Samuel. Pero algo que cabe destacar es que él, desde su nacimiento hasta su muerte, se mantuvo fiel a su llamado, amó su propósito, aunque él no lo pidió. Él nació así ya, desde antes de ser concebido, se le dedicó a Dios. Este podría ser todo lo contrario a Sansón, que tuvo básicamente un nacimiento muy parecido y todo muy parecido. Sin embargo, Sansón no amó su propósito, no lo quiso cumplir. Ojo con esto, porque eso hace que estas vidas sean tan diferentes. Bueno, pues vamos a algunos datos interesantes del capítulo de hoy. En primer lugar, habla de su padre, el versículo número 1, que vivía en Ramá, en la región montañosa de Efraín. Algo que hay que destacar es que Elcana y Samuel pues no eran de la tribu de Benjamín, sino, como lo dice Crónicas, el libro de Crónicas, ellos eran levitas. Es decir, Elcana tenía estas funciones espirituales. Sabemos quiénes son los levitas, se dedicaban a ayudar en el templo y también, acuérdate, fueron distribuidos en diferentes ciudades en todo el territorio para ayudar en las tareas de enseñanza de la palabra de Dios y también de ayudarles a acercarse a Dios. Y ¿te acuerdas? Lo leímos en Deuteronomios y en Levíticos. Ellos iban a vivir de ofrendas y también de los diezmos que el pueblo le iba a dar. Sin embargo, en esa época de los jueces eso no estaba funcionando muy bien, pero Elcana se mantenía como un hombre fiel. Muy bien, versículo número 2 dice que tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, eran 2 hijos, pero Ana no. Recordemos que tener varias esposas era algo practicado en esos tiempos, no solo dentro del pueblo de Israel, sino en el mundo antiguo. Sin embargo, nosotros hemos sido testigos hasta aquí, desde Génesis hasta acá, que todos los hombres que tuvieron más de una mujer siempre tuvieron problemas. Fue una situación terrible la vida de los hombres que tuvieron más de una mujer. Por eso ya en el Nuevo Testamento Jesús dice, al principio no era así. Dios no tenía el plan de que fuera así. Por eso dice que solamente fue Adán y Eva. Y ya para el Nuevo Testamento se prohíbe, o mejor dicho, se descalifica a una persona que tenga 2 o más esposas para los asuntos espirituales. Y se concentra en una sola mujer. Muy bien. También del versículo número 3 dice que Elcana cada año iba a Silo. Recuerda que Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, todavía no estaba Jerusalén, todavía falta que venga Saúl y venga David y todo lo que para construir el templo, entonces todavía están en Silo, ahí iban a adorar y dice que ofrecían los sacrificios en el tabernáculo, versículo número 3. ¿Por qué? Bueno, recuerda, ya lo leímos en Levíticos, en Deuteronomios, que había ciertas fiestas, por lo menos 3, las más importantes, y una de ellas incluía que tú llevabas tus ofrendas, las dedicabas y comías allá.
Acuérdate, eso lo leíamos, cómo allá comías tus ofrendas, bebías, y eso era una forma de adoración, de celebración y de festejo. Es más, si alguien estaba muy lejos, vendía y entonces llevaba el dinero y llegando al lugar de adoración compraba y allí ofrecía sus ofrendas. Ahora, aquí hay un dato bien interesante porque dice que los hijos del sacerdote eran... El sacerdote Elí eran Ofni y Fines. Esto nos deja dos datos bien tristes de ese tiempo. En primer lugar, Elí y Ofni y Fines habían acaparado el culto, mientras otros levitas como Elcana seguramente no eran sostenidos por el pueblo. Este tenía a sus dos hijos allí. Y no solamente eso, ese problema de acaparar el servicio, sino que ellos eran unos hombres malvados. Ofni y Finés eran malvados y aún así los tenían. Pero esto también habla del carácter del Elcana, porque él, sabiendo la situación pecaminosa que tenían estos dos sacerdotes, él aún así iba y presentaba sus sacrificios y unas partes de los sacrificios se le quedaban a ellos. Mis amigos, lo que nos deja claro aquí es que para una persona consagrada, para una persona que sabe quién es Dios, no le interesa ni le afecta la calidad espiritual del dirigente religioso o del dirigente espiritual. Eso es bien evidente acá. Para una persona que está consagrada, para una persona que pone a Dios en primer lugar, una persona madura en su vida espiritual, no se anda metiendo si el líder, si los dirigentes, si los ancianos, si el pastor, si los que dirigen esta iglesia. Yo voy a buscar a Dios y presento mis ofrendas. ¿Cuántas personas dicen, no, yo no voy a dar mis ofrendas ni mis diezmos? ¿Por qué? ¿A quién lo entregas? ¿Lo estás entregando a Dios? ¿Lo estás entregando al Señor? ¿Estás sirviendo a Dios o estás sirviendo a las personas? En este caso, Elcana, un hombre maduro y espiritual, él sigue respetando lo que Dios ha establecido, a pesar de que estos hombres eran unos malvados. Bueno, la historia dice, el versículo número 5, que Ana pues era más amada por su esposo. Pero el problema es que ella no tenía hijos, como ya lo explicamos. Entonces, para compensar, Elcana le daba una doble porción de esos alimentos y a Penina le daba también, pero quizá de menor calidad, o esas partes de carne, regularmente eran carnes o harinas, le daba menos o le daba también quizá no lo mejor. Muy bien, dice el versículo 7 que cada año sucedía lo mismo, se burlaba y esto hacía que Ana terminara llorando y ni siquiera quería comer. Fíjate qué dato tan interesante. Ana estaba en el lugar de adoración, estaba en el tabernáculo de Dios, o es decir, allí, estaba en una fiesta espiritual, pero ella estaba triste por los conflictos familiares. Fíjate qué dato. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa lo mismo. Nosotros vamos a la iglesia, pero por los problemas familiares, por los problemas internos, ya hasta el hambre se nos quita. Ya no se disfruta, ya no se goza. ¿Por qué? Porque hay gente burlona, hay gente malvada como Penina, que por celos y también por su malvada conducta, pues le quitaba la alegría a Ana. Está dentro de la iglesia, pero aún así estaba triste. Y el versículo número 8 lo único que nos deja es que Elcana, con todo lo bueno que haya sido, realmente era poco sensible, porque le dice, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te preocupas? ¿No soy yo mejor que tener 10 hijos? Es decir, pues yo te amo mucho, yo te doy todo, ¿por qué lloras? Falta de sensibilidad. Ella era una mujer y en ese tiempo la presión era terrible de no tener hijos. Poco sensible Elcana, aunque haya sido espiritual y un hombre maduro, le faltaba esa sensibilidad de entender a Ana. El versículo número 9 nos cuenta, el versículo número 12 nos cuenta cómo Ana hizo algo extraordinario. Ella fue al tabernáculo y lloraba amargamente mientras oraba al Señor, con mucha angustia. Mis amigos, este es uno de los mejores versículos y de las mejores porciones de la Biblia que nos enseñan qué significa la verdadera oración. Ana va delante de Dios a abrir y derramar, así como, esas son las palabras, a derramar, abrir su corazón y contarle a Jehová desde su profunda angustia, desde su profundo dolor,
su tristeza y su tragedia. Mis amigos, esta es la oración verdadera. A solas con Dios, honestidad total y también no solamente lo racional, sino lo sentimental. No solamente las ideas lógicas, sino también así me afecta, así me siento, así estoy destruido por dentro. Esta es la oración verdadera. Tristemente, el sacerdote Elí la toma por que estaba borracha. ¿Por qué razón? Esto nos ayuda a entender que en ese tiempo el ambiente espiritual no estaba bien. Si él la toma por una mujer borracha, quiere decir o que había mujeres o hombres que entraban en este estado cerca del tabernáculo. Número 2, que sus hijos, que también vamos a darnos cuenta que eran unos malvados y decían, pues así son mis hijos, esta también está igual. Es decir, esta frase de Elí solo lo que deja ver es que la conducta espiritual, el asunto espiritual en ese tiempo estaba muy desgastado, muy mal. Entonces ella explica, no, Señor, no, mi Señor, no he bebido, versículos 15, ni vino, ni nada fuerte, mas estoy desanimada, derramando al Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. Esta mujer respeta al sacerdote, lo respeta y le da una explicación, y con esa explicación nos deja claro la sinceridad, pero sobre todo el profundo dolor, la profunda tristeza. Y mis amigos, nuevamente insistir, ¿cuánto nos falta orar de esta manera? ¿Cuánto nos falta abandonar las oraciones automáticas, las oraciones comunes, las oraciones de 5 minutos? ¿Cuánto tiempo estuvo ella orando, hablando en silencio, con tanto deseo de ser escuchada por Dios? Esas oraciones quizá están desapareciendo. Esas oraciones quizá ya no se practican. Y por eso es que no hay milagros en nuestra vida ni en nuestra iglesia. No hay milagros en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque se ha dejado de abrir el corazón profundamente a Dios. Se ha dejado de decir que el Señor tome en sus manos las tragedias, los problemas, los dolores que tenemos en nuestra vida. ¿No te gustaría aprender a orar como Ana? ¿No te gustaría dedicar más tiempo a la oración? ¿O lo estás haciendo y sientes que nada sucede? Bueno, en este caso nos va a quedar claro que ella, versículo número 18, se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Cuando ella puso esto en las manos de Dios, tuvo una salud mental para decir, esto ya está en las manos de Dios. Él va a hacer lo mejor. Yo le he dicho lo que quiero y si Él me escucha, amén. Pero yo ya no más voy a estar triste. Y ella se levantó y se fue a comer. Eso se llama fe. Eso se llama confianza en Dios. Eso se llama descansar. Eso se llama tranquilidad de saber que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, pero está en sus manos. Si lo quiere o no lo quiere hacer ahora, lo quiere hacer en 10 años, eso está en sus manos. Yo voy a comer, yo voy a disfrutar, porque ese es el plan de Dios para mi vida. Mis amigos, ¿cuántas veces lloramos porque queremos que se haga nuestra voluntad? Porque queremos que Dios conteste en el momento que hoy queremos que se haga. Porque creemos que nuestra petición es urgente y que se debe de hacer así. ¿Cuánta humildad nos falta? ¿Cuánto necesita Dios trabajar en nosotros para ayudarnos a entender que nosotros no mandamos, que nosotros podemos pedirle a Él de todo corazón y confiar que Él hará lo mejor? ¿Cuánto necesitamos doblar nuestras rodillas y nuestro espíritu? Por eso, mis amigos, es que las tragedias y las adversidades nos llevan a tierra, nos tiran al suelo, y es ahí donde reconocemos toda nuestra gran necesidad de Dios. Ana lo reconoció, y una vez que lo entregó, vació su corazón de ese dolor, se levantó y continuó con su vida y lo disfrutó. A mí me encantaría que todos nosotros pasáramos por esa experiencia. Del versículo número 19 al 24, al 28, se da la respuesta. Pasado el tiempo lo trae y dice, lo dedicaré al Señor para siempre. ¿Cuántas mujeres como Ana se necesitan hoy?
que puedan rogar a Dios, pedir a Dios y entregar a Dios sus hijos y adoren a Dios porque sus hijos están dedicados completamente para Cristo Jesús. ¿Te gustaría ser como Ana? ¿Te gustaría recibir de Dios la recompensa? ¿Te gustaría ver hecho realidad lo que tú pides? Ora, confía y levántate. El Señor hará lo mejor. Querido Padre, nos ponemos en tus manos hoy. Te pedimos que tú nos bendigas. Te pedimos que nos enseñes a orar y que nos enseñes a confiar. Y que a la respuesta podamos honrarte y darte gloria porque tú escuchaste y sabes de nuestras peticiones. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Ora al Señor, el Señor quiere escucharte.